Bueno, pues continuamos en directo y como les venimos contando, esta semana estamos celebrando la Semana de la Discapacidad. Y bueno, pues en Sanlúcar son distintas entidades las que trabajan con personas que, bueno, pues reciben distintos apoyos durante su vida cotidiana. Y hoy vamos a poner el foco sobre una entidad que ya ustedes conocen, han estado en otras ocasiones aquí, en nuestro Contigo, esto sí, de manera virtual, y hoy tenemos la oportunidad de tener a su coordinadora, a Patricia Bernal, con nosotros en nuestro plató. Patricia, muy buenas. Buenas tardes. Patricia es coordinadora de AFEMEN. Sí, a nivel provincial, porque la asociación, yo quiero dejar claro siempre que yo, aunque soy de Sanlúcar y la gente nos ve a veces porque venimos la gente de Sanlúcar, la asociación es a nivel provincial, en la sede central está en Jerez y esta es una de las delegaciones más importantes, sobre todo porque yo soy de aquí, claro, y le doy la importancia que tiene. Y bueno, aquí estamos con esta semana celebrando el Día Mundial de la Discapacidad y con muchos actos y muchas actividades. Hace poco tiempo estabais celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre. Y con actividades en toda la provincia de Cádiz, ibas de un sitio a otro, sí. Porque lo importante de este tipo de enfermedades, de la discapacidad en general, es la visibilidad, porque si no, somos colectivos que habitualmente somos invisibles para el resto de la sociedad, a no sé que tengas un familiar que esté en esa situación. Por lo tanto, cuanto más se conciencie y más sepa la gente los recursos que hay a su disposición, mejor para todos, ¿no? Exactamente, para nosotros es más importante, si cabe aún, que para el resto de discapacidades. Yo no quiero aquí ponerme medallas de ningún tipo, pero es verdad que la enfermedad mental adolece de un estigma, de una serie de prejuicios respecto a la esquizofrenia, por ejemplo, que es el trastorno mental más común y lo que más atendemos en nuestros centros, que nada tienen que ver con la realidad. Entonces, la única manera de luchar contra esos mitos, contra esos prejuicios, es dando la información real a la población, claro, sobre lo que es este colectivo, ¿no? Por eso yo siempre abro las puertas de la asociación para que cualquiera nos visite y realmente conozca lo que es esto, porque desgraciadamente si no tienes ni idea y esto no lo has tocado, como tú bien dices, por un familiar cercano o a nivel profesional, sueles tener en la cabeza ideas muy malas, vamos, yo las tenía hace 20 años. Exactamente, muchos prejuicios sobre el miedo. Bueno, con decirte que mi padre y mi madre me siguen diciendo ten cuidado todos los días, pero porque mi padre también se ha dedicado a las urgencias, ha sido conductor de ambulancia y ha visto al paciente mental en momentos de agitación. Entonces nada tiene que ver eso con una persona con enfermedad mental normal, estabilizada con su tratamiento, que necesita apoyos, y eso es lo que hacemos desde la asociación, ¿no? Por un lado hay que quitar tabúes, hay que quitar mitos, falsos mitos que existen sobre, en este caso, la salud mental, sobre las enfermedades mentales, y por otro lado mostrar la cartera de apoyos que asociaciones como la vuestra, concertados o no con las administraciones públicas, podéis ofrecer, ¿no? Claro, el tema del concierto, a diferencia de otras asociaciones, por ejemplo, AFANAS y demás, nosotros no tenemos posibilidad de concertar porque existe, se supone, una fundación para lo bueno y para lo malo, que se llama FAISEN, que dota de recursos residenciales, que sois los que lleváis AFANAS, y ocupacionales al colectivo. Nosotros tenemos más la labor de... Fundación pública. Una fundación pública, pertenece a la Junta, que se creó en los años 80 con la reforma psiquiátrica. Funciona de aquella manera. Bueno, sí, falta de recursos, como todo lo público. Pues sí. Falta de recursos, unas estructuras ya muy encorsetadas, nadie accede a la ley nadie accede a FAISEN y a un recurso de FAISEN si no tiene tramitada la ley de dependencia, en listas de espera, lo que tiene la administración pública, no es diferente a otras administraciones. Esas son las limitaciones que tiene FAISEN. Pero nosotros y las asociaciones desde hace mucho tiempo, tras la reforma psiquiátrica, precisaban también de un poco de orientación a la familia. Todas las personas con enfermedad mental que estaban en centros psiquiátricos salieron a la calle, entonces la familia necesitaba tener un poco de herramientas de manejo del paciente en casa y sobre todo creamos espacios de ocio y tiempo libre, porque esos son nuestros centros, ocio y tiempo libre, no es un tema ocupacional como tal, sino un sitio donde poder estar los usuarios, luchar contra el aislamiento que ellos sufren, porque la enfermedad mental en el día a día ellos tienden a aislarse y a recuperar un poco la capacidad de comunicarse con otros, una rutina, un entorno más normalizado. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestro centro. Estamos hablando de un centro que en Sanlúcar de Barrameda está ubicado muy cerca de los estudios de Costa Noroeste, en la organización Las Palmeras, y que tiene también una forma de contacto. Es decir, si yo, por ejemplo, entiendo que un familiar, alguien de mi entorno, puede estar sufriendo una enfermedad mental, ¿qué tengo que hacer?
pues acercarse o llamar por teléfono o mirar la página web. Ahora nos llega muchísima gente a través de la web. La gente lo mira todo por internet y nosotros tenemos una página web que se llama Asociación AFEMEN. A partir de ahí, llamar por teléfono y pedir una cita o conmigo o con mi compañera la psicóloga, que somos quienes hacemos las acogidas a nivel provincial, e incluso nos desplazamos a las diferentes localidades para hacer esas acogidas y esos asesoramientos. Esa es una vía como otras, porque la realidad es que a nosotros nos suelen llegar en un porcentaje importante de los casos a través de las unidades de salud mental comunitarias. Nosotros nos coordinamos con el SAS, que nos deriva los casos y a las familias, y nos marcan los objetivos a trabajar con cada uno de los chavales que vienen a nuestro centro. Para que nos situemos ante la alerta, ¿cómo puedo saber que estoy conviviendo con una persona que tiene un problema de salud mental? ¿Cuáles son? Vosotros los profesionales creo que tenéis un decálogo, ¿no?, en este tipo de circunstancias. Bueno, la persona cuando aparece la enfermedad mental cambia la conducta. La conducta empieza a hacer cosas no tan extrañas como que no van con su persona. Quiero decir, una persona tímida es una persona tímida, pero si una persona que no era tímida empieza a aislarse, preocúpate un poco. O si una persona empieza a tener conductas o pensamientos o discursos un poco desordenados o poco coherentes, sospecha un poco. Cuando hay consumo de por medio, la aparición de la enfermedad es mucho más aparatosa, porque hay cierta inquietud, ciertos momentos de tensión en la convivencia con el paciente, pero una enfermedad mental que aparezca así, que la enfermedad mental grave o la esquizofrenia concretamente aparece entre los 18 y 20 años, en las mujeres quizá un poco después, aparece eso, con conductas extrañas diferentes a lo que ha presentado la persona antes de aparecer la enfermedad. Y bueno, hay cosas que se empiezan a ver en la convivencia o a veces aparece de manera más aparatosa, pero la historia es que cambia, la persona cambia de alguna forma, o empieza a tener conductas extrañas, o ideas obsesivas, o a aislarse. En fin, hay una serie de señales básicas que te empiezan a decir que algo no va bien. ¿Y eso tiene un tratamiento farmacológico? Por supuesto. Lo primero, el tratamiento farmacológico, la atención psiquiátrica, la atención sanitaria y estabilizar ese tipo de sintomatología. ¿Qué pasa en salud mental? Y esto es muy breve para que la gente tenga un poco de norte. Aparecen síntomas positivos y síntomas negativos. No son positivos porque son buenos ni negativos porque son malos, sino los positivos, que son las voces, las alucinaciones y los delirios, es lo primero que se tiene que tratar porque es lo que nos permite que la persona avance. ¿Y eso está ligado a una esquizofrenia? Sí, pero también a otras patologías mentales graves. Porque en la psiquiatría, a mí me explicaron hace muchos años, cuando yo, sobre todo en los inicios, me formaba mucho, que en salud mental o en psiquiatría hay una serie de síntomas que el psiquiatra a la hora de diagnosticar, pues pilla esto y esto, pero prevalece esto, pues este diagnóstico le pongo. Esto no es fácil para un profesional de la psiquiatría. Un psiquiatra no diagnostica en una primera consulta. Empieza a ver qué es lo que está pasando, pilla información de la familia, sobre todo si presenta unos síntomas y se administra una medicación, empieza a ver cómo evoluciona esa persona tras la puesta en marcha, tras la puesta de esa medicación, un poco como, por ejemplo, pues que presente de manera clara voces y alucinaciones, ¿no? La persona está ensimismada, incluso habla con sus propias voces. Además, no es hablar solo, porque a mí me han planteado muchas veces, oye, ¿yo que hablo solo? Pues mira, tú estás hablando solo porque estás reflexionando contigo mismo. Eso no es. Una persona descompensada a nivel clínico psiquiátrico se nota cuando tiene voces y alucinaciones propias de una enfermedad. Entonces, en base a todo eso que ve el psiquiatra, pues pasado unos meses y unas pocas de consulta, entonces cuando empieza a ver qué es lo que tiene y a tratar. Porque además también quiero dejar claro que no hay dos personas con esquizofrenia con un mismo tratamiento, porque se medica en base a los síntomas que plantea el paciente en ese momento concreto. Claro. Y a partir de ahí se va ajustando la medicación. Pues podríamos hablar de bueno, esto yo toda la vida. Horas, pero yo quiero que tengan claro que existe en Sanlúcar este recurso, que AFEMEN está en estas instalaciones de la carretera de Chipiona, urbanización Las Palmeras, y que tiene una página web que ustedes entran, asociacionafemen.org, y que ahí van a tener respuesta automáticamente. Patricia Bernal, coordinadora provincial, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Y a seguir adelante. Gracias.